protectora, que es la dura madre, la primera que se pone. Pero las células de la casa neural que están acá al costado, salen algunas células y se mezclan con el tejido mesenquimatoso que está ahí debajo de la dura madre, para formar una sola capa, grande y gruesa, que se llama leptomeninge. ¿Ya? Es una capa gruesa. Esta capa leptomeningia, ya posteriormente se va a dividir. Vamos a ver que dentro de la capa leptomeningia empiezan a presentar cavidades, se empieza a perforar por dentro. Pero esas cavidades no se forman una sola cavidad uniforme, sino formando como trabéculas. Entonces, al momento de dividirse, se va a originar dos capas nuevamente. ¿Ya? Hacia arriba el aracnoides y hacia abajo la pía madre. Entonces vamos a la dura madre originada por mesodermo, ¿no es cierto? Y de ahí la capa leptomeningia por célula de la casa neural. Y la leptomeningia a su vez va a originar dos capas, ¿verdad? ¿A qué? A la aracnoides, debajo de la dura madre, ¿no? Y a la pía madre, que está en contacto con el órgano, ya puede ser con el encéfalo o la médula espinal. Entonces, esas capas, acuérdense ustedes, la primera, la dura madre y la aracnoides se quedan fijadas en la S2, en la segunda saca. Pero la pía madre, la que está más en contacto con la médula espinal, no, en la primera coccigia. Y va a formar el filum terminal, se llama. ¿Ya? Después también parece como que se forma un tejido fibroso, formando el filum terminal. Vamos a ver que, del cono medular, acá es el fin de la médula, van a salir unas raicillas, formando que el cacao de quina, se llama cola de caballo. Prosigue, por favor. Ahora el encéfalo, como les dije, eso sucede a la tercera semana. Es un solo tubo que, ni bien se forma el tubo, inmediatamente va a presentar vesículos, se va a dilatar, tanto en la parte craneal, media, como en la parte caudal. Entonces hace prosencéfalo, mesencéfalo y rómbolo. El prosencéfalo va a dilatarse y se va a dividir en dos formas: en diencéfalo y en telencéfalo. ¿Ya? El telencéfalo va a originar los hemisferios cerebrales. ¿Ya? El diencéfalo que va a originar, en el telencéfalo, ¿qué vamos a observar? No solamente los hemisferios cerebrales, sino también que los ventrículos laterales. ¿Ya? El tercer el diencéfalo es el de acá que va a originar. El diencéfalo, el epitálamo, todos están con una cara. ¿Tienen examen? ¿Sí? Como una cara. El diencéfalo que va a originar el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Y dentro, ¿qué va a haber? Se va a formar el tercer ventrículo. ¿Ya? Gran parte del tercer ventrículo lo va a formar el diencéfalo, pero el telencéfalo va a formar la parte superior del tercer ventrículo. O sea, si yo les pregunto en el examen, la mayor parte del tercer ventrículo lo forma el telencéfalo, ¿verdadero o falso? Falso. La mayor parte del tercer ventrículo lo forma el diencéfalo. ¿Ya? ¿Ok? Pregunta de examen. No entiendo cómo sale más, porque yo suelto las preguntas acá y el examen no le respondo. Mesencéfalo que va a formar, ya vamos a observar después si acá aquí vamos a ver un mesencéfalo, vamos a ver los tubérculos cuadrigémenos, los superiores y inferiores, el núcleo rojo, vamos a ver también dentro de su cavidad que se va a originar el acueducto de Silva. ¿Ya? Y el romboencéfalo se va a dividir en la quinta semana en dos. ¿Ya? El metencéfalo hacia arriba y mielencéfalo hacia abajo. ¿Ya? Conforme lo vayan leyendo, ustedes se van a familiarizar con los términos, no les va a ser difícil. Vamos a ver, ¿qué va a formar el metencéfalo? Va a formar la protuberancia y el cerebelo. Y el mielencéfalo, ¿qué va a formar? El bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, ¿y qué hay dentro de todo el romboencéfalo? Hay una actividad en forma de rombo que se llama cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo se comunica con el tercer ventrículo a través de qué? Acueducto de Silva. ¿No es cierto? Y el tercer ventrículo, acá ubicamos los hemisferios, los ventrículos laterales. ¿Ok? Entonces ahora sí quiero que presten mucha atención. Hablamos nosotros de
por favor, presten mucha atención para que no se puedan perder. Hablamos nosotros de médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, por eso ustedes, ¿cómo estaba la médula espinal? Sustancia blanca hacia afuera, ¿no? Y todos los tomas se forman una sustancia gris hacia adentro. Ahora, ¿qué sucede? En la parte, el mielencéfalo cambia, ¿ya? Ese pedacito de mielencéfalo, vamos a verlo diferente. Vamos a decir, se va a dividir en dos. En la parte caudal, la más caudal del mielencéfalo, y la parte rostral. La parte caudal del mielencéfalo se parece, ya tiene un parecido a la médula espinal. Pero ¿qué sucede acá? Nosotros nos ubicamos primero en las placas alares. Cuando hablamos de placas alares, ¿de qué estamos hablando? De placas dorsales o sensitivas. Entonces nos ubicamos en la parte posterior. Esto, miren, esto es el mielencéfalo. Nos ubicamos en la parte posterior o dorsal. ¿Qué sucede acá? Igual, las neuronas se juntan todas las neuronas en la parte sensitiva, se juntan ya para formar núcleos. Así como ustedes se juntan, no por afinidad, se juntan todas, como si ustedes, unas 5 personas, se juntaran y juntaran sus cabezas, solo sus cabezas. Unas 5 personas. Ya, y sus actores se fueran. Lo mismo sucede acá. Vamos a ver cómo las neuronas se juntan así en la parte de acá para formar dos grandes núcleos sensitivos. En medio, el núcleo gracilis, ya, y el más lateral el núcleo cuneiforme. Esta es la parte más inferior del mielencéfalo. ¿Okay? Y en la parte anterior o las placas basales o motoras, ¿qué sucede? Van a observar los haces piramidales. ¿Qué son los haces piramidales? Son haces o fibras que van de dónde? Van de la corteza a la médula, llaman también pórtico espinal. Si yo les pregunto en el examen, en la parte más rostral del mielencéfalo, ¿ya? La parte más rostral del mielencéfalo, los núcleos, las neuronas se juntan para formar los núcleos gracilis o cuneiforme, ¿verdadero o falso? Verdadero. En la parte más rostral, falso, es en la parte más caudal. La parte más caudal del mielencéfalo, ahí se forman los núcleos. Ahora miren lo que sucede. En la parte rostral del mielencéfalo, miren cómo una sola estructura cambia. Entonces, una vez formado esto, ¿qué va a pasar? En la parte más rostral vamos a ver cómo está todo cerradito acá, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Vamos a ver cómo este mielencéfalo, las células de acá van a migrar y se van a abrir así. Ya, miren que esto se va viendo y se abre así. Vamos a ver cómo las células migran, así se abren, y vamos a ver cómo va a cambiar de disposición en la fase rostral y miren cómo hacían abierto. Solo las células, la vía madre persiste igualita, ¿ya? Persiste, todo eso está cerrado. Todo en la acá que era un conducto pequeñito, ahora se ve grande porque es por migración celular. Las células migran y se van haciendo costados y se abren. Entonces, en la parte rostral van a desaparecer, ya no se van a observar los núcleos cuneiformes. Porque migran estas células porque estaban. Vamos a ver bien. En la parte inferior, las placas alares estaban en la parte dorsal, ¿no es cierto? ¿Verdad? En la parte de atrás. ¿Qué va a suceder acá? Al momento que se abre, estas placas alares que estaban acá van a pasar a la parte lateral. Entonces, la parte motora o basal está en medio. Y la parte sensitiva va a estar a los costados. ¿Ya? ¿Han entendido? ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Hasta acá están bien, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, este es un corte transversal. Quiero que se ubiquen. Es como si el tubo, este es el tubo, pero si lo vemos así, han hecho un corte, ¿ya? Estamos viendo el tubo así. Es un corte del mielencéfalo así. En la parte más caudal del mielencéfalo. ¿Ya? Vemos, normalmente hacemos un corte en la parte más inferior del mielencéfalo y lo vemos así. Las neuronas se han juntado para formar un núcleo gracilis y cuneiformes en la parte dorsal y en la parte ventral vemos los haces piramidales. Eso es lo más facilísimo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede después? Las células migran, se abren. Todas las células caminan y vienen a los costados. Deja todos
vasos, vienen, se corren las células.